Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, profe. Hola, ¿todo bien? Vamos a hacer un problema sobre un ciclo, continuando con el material de primera ley. Es el ciclo que tengo aquí en este diagrama PV. Entonces, voy a leer el enunciado del problema. Dice así: un gas encerrado en una cámara pasa por un ciclo como el que se muestra en esa figura, ¿verdad? Dice, determine el calor neto cedido por el gas durante el proceso CA, o sea, el proceso de CA, ¿ok? Y le da algunos valores, le dice que el calor en el proceso AB es 20 joules, el calor en el proceso BAC es 0 y el trabajo en el proceso BCA es menos 15 joules, ¿ok? Entonces, bueno, antes de empezar a resolverlo, vamos a hacer algunos comentarios pertinentes del diagrama PV, de lo que vimos el jueves, ¿verdad? El proceso de CA, que es donde nos están pidiendo el calor, es un proceso a presión constante, ¿verdad? Precisamente ahí es que nos están pidiendo que calculemos ese calor y nos dice que es el calor cedido. Entonces vean que si es calor cedido, el resultado tiene que ser negativo, ¿verdad? Ahora, en el proceso de AB, es un proceso a volumen constante, isocórico, ¿verdad? Entonces, ahí le dice que el calor de A a B es 20 joules. Entonces ya se entiende que es positivo, que ahí en ese proceso lo absorbe, ¿verdad? Y luego le dice que de B a C es 0, que sería lo mismo que le hubiera dicho que el calor de B a C o que el proceso de B a C se trata de un proceso de qué tipo. Para que el calor sea 0, ¿de qué tipo tiene que ser el proceso? Tiene que ser un proceso adiabático, ¿verdad? Ok, entonces, y le da el trabajo en el trayecto BCA, o sea, el trabajo neto de aquí hasta aquí, ¿verdad? Ok, bueno, entonces, ¿cómo comenzamos resolviendo un problema de estos? Recordemos lo que dijimos en la clase anterior, el cambio de energía interna en un ciclo es igual a 0, ¿verdad? Entonces partimos de ahí, ¿verdad? Eh, Decimos que el cambio de la energía interna en un ciclo es igual a 0. Y esto entonces implica que el calor neto, ¿verdad? Es el negativo del trabajo neto del ciclo. O el Q del ciclo es el W del ciclo, ¿verdad? Ok, entonces, pues entonces lo que hacemos ahí es que escribimos los tres términos, ¿verdad? El cambio de la energía interna en el proceso de A a B, ¿verdad? Más el cambio de la energía interna en el proceso de B a C, más el cambio de la energía interna en el proceso de CA. Y esto es igual a 0. ¿Ok? Y por primera ley, ¿verdad? Sustituimos la primera ley. Aquí sería entonces el QAB más el WAB más el QBC más el WBC más el QCA más el WCA. Y eso es igual a 0. Ok, entonces, bueno, esto aquí es 20, ¿verdad? Y esto aquí es 0. Y aquí me quedaría, este es 0. Y este es el W de BC, que no lo conozco explícitamente, ¿verdad? Y este es el QCA. Y aquí solamente me queda el QCA, ¿verdad? Igual a 0. Está bien. Entonces el calor de AB es 20, el W de AB es 0.
Es un proceso isocórico, ¿verdad? Luego en el proceso adiabático esto es 0 y me queda el W de BAC más el W de CA, que aquí no lo puse, ¿verdad? Me faltó. Ok. Bueno, entonces, pues aquí ya puedo hacer algunas simplificaciones, ¿verdad? Porque vean que si yo sumo BC más CA, me da precisamente el trabajo que me dan como un dato, ¿verdad? El trayecto BCA. Entonces es lo mismo que yo escribo esto así, ¿verdad? 20 más el WBCA más el QCA. Y eso es igual a 0, ¿verdad? Y esto es 20, esto es más menos 15, más el QCA igual 0. Y despejándolo de ahí, pues vemos que el calor en el proceso CA efectivamente nos da negativo, ¿verdad? Entonces, en este ciclo, el calor es cedido en el proceso de CA, ese es el Q cedido, y es absorbido en el proceso de AB. Y aquí es 0, ¿verdad? Porque es un proceso adiabático. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Está bien. No hay dudas. Bueno, entonces vamos a pasar a hacer otro. Bueno, entonces en estos problemas hay que tener cuidado con la redacción, ¿verdad? Porque la redacción le sugiere a usted algunas veces el signo que tiene que utilizar, ¿verdad? Para el Q o para el W. O inclusive para el delta E, ¿verdad? Dependiendo de lo que le diga, ¿verdad? Puede tratarse de un aumento o de un decremento, ¿verdad? Entonces habría que ponerle un signo negativo. Bueno, vamos a hacer otro. Este es de los que les digo de la redacción, ¿verdad? Vean este problema. Dice, considere que se efectúa un trabajo de 214 joules sobre un sistema. Entonces, ese trabajo ya, como le está diciendo que sobre el sistema, es positivo, ¿verdad? Con el convenio del libro. Dice, y que se extraen 293 joules de calor del sistema. Entonces, ese Q tiene que ser, si el sistema lo cede, pues tiene que ser negativo. ¿Ok? Y entonces la pregunta que le hacen ahí dice, es decir, calcule el valor para el cambio de la energía interna. Entonces, el cambio de la energía interna es Q más W, simplemente sumar eso, ¿verdad? Q más W, y eso me va a dar menos 79 joules. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a continuar con el material que nos falta de este capítulo para acabarlo ya. En realidad ya queda poquito. Hoy vamos a ver la energía interna de un gas ideal, pero visto desde el punto de vista de la teoría cinética de los gases, ¿verdad? Entonces, desde la termodinámica clásica, pues el cambio de la energía interna es Q más W. Entonces, en termodinámica clásica nos interesan los deltas de
el delta E, ¿verdad? Como un cambio finito, ¿verdad? Es decir, como un número, una cantidad que puede ser positiva o negativa. Pero desde el punto de vista de la teoría cinética, recuerden que nos interesa más bien la función de estado como tal. Ahora, nosotros aquí solo estamos interesados en el gas ideal y por lo tanto ya dijimos que la energía interna es función únicamente de la temperatura. Entonces, lo que vamos a ver ahora es la energía interna, pero eh, digamos que relacionada con la teoría cinética, ¿verdad? Y por supuesto, de ahí pasamos al cambio de la energía interna, ¿verdad? Pero nos interesa más, como les decía, en teoría cinética, la función de estado, porque podemos hacer algunas otras manipulaciones matemáticas con ella. Entonces, pues ya recordamos por ahí que en teoría cinética, la energía cinética traslacional total, dijimos que era, ¿cómo se podía escribir? Era 3 medios de nRT, ¿verdad? O también 3 medios de nKBT. Ok, aquí nos interesa esta, ¿verdad? Para poderla relacionar de alguna manera con la energía interna. Entonces, con la energía interna del gas, ¿verdad? Como tal. Entonces, ya sabemos que para un gas ideal, la energía interna, no el cambio, ¿verdad? La energía interna es únicamente función de la temperatura. Y la evidencia experimental lo que muestra es que esa energía interna también se puede calcular como la energía traslacional total. Entonces yo puedo decir que la energía interna, que es función de T, únicamente es 3 medios de N, R, que todo eso son constantes, ¿verdad? Por T. ¿Ok? Y si le aplico el cambio, ¿verdad? Esta es la función de estado como tal. El cambio finito sería el cambio de la energía interna, pues es lo mismo, 3 medios de N, R por delta T. ¿Ok? Entonces vean que esta ecuación es muy importante porque, es decir, no la estamos demostrando, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Rigurosamente, sino que yo la estoy poniendo aquí eh, diciendo que experimentalmente, o la evidencia experimental, perdón, muestra que se comporta como la energía, o es lo mismo que la energía cinética traslacional, ¿verdad? Que es el enfoque microscópico, ¿verdad? Que da la teoría microscópica, que da la teoría cinética, perdón. Entonces aquí, pues vamos a asumir eso por ahora, ¿verdad? Es decir, como cierto, que de hecho lo es, y entonces, con base en eso, es que vamos a trabajar. Eh, entonces, para gases ideales, la energía interna también se puede calcular de esta manera. Yo puedo decir que la energía interna es 3 medios, perdón, que es N CV delta T. ¿Okay? Ese CV que está ahí se llama o es la capacidad calorífica a volumen constante. Entonces, en los diagramas PV que hicimos la clase pasada, vimos que hay dos procesos, ¿verdad? Un proceso a presión constante y un proceso a volumen constante. Bueno, resulta que en esos procesos yo tengo una forma específica de calcular el calor. Entonces, en el caso de un proceso isocórico, para el caso de un proceso isocórico, el calor cedido o absorbido, yo lo puedo calcular como un NCV delta T, en donde esa CV es la capacidad calorífica a volumen constante. A V constante. Y también puedo calcular en un proceso isobárico, similarmente, el calor, diciendo que es un NCP por delta T, en donde esta C ahora es lo mismo, es la capacidad calorífica, pero a presión constante. Esas capacidades caloríficas, al igual que los calores específicos, como ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Son características de la naturaleza química de la sustancia en estudio.
¿verdad? Llámese, sea un líquido, sea un gas o sea un sólido, pero en este caso a nosotros nos interesa aplicarlo a gases ideales, ¿verdad? Entonces, esas capacidades caloríficas ya han sido calculadas, ¿verdad? Para diferentes moléculas, ¿verdad? No solo monoatómicas, sino diatómicas o moléculas más complejas, ¿verdad? Poliatómicas, por ejemplo. Ya todas esas C han sido calculadas. Entonces, nosotros aquí en Física General 2 vamos a adoptar, como diríamos, algunas relaciones generales para calcular esas capacidades caloríficas. Es decir, de un gas a otro, qué sé yo, del oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, que los tres son diatómicos, de uno a otro hay diferencias. Realmente las capacidades caloríficas son más complejas de lo que uno esperaría en términos experimentales a la hora de calcularla, ¿verdad? Pero podemos simplificar un poco el problema desde el punto de vista teórico y suponer que las tres moléculas son diatómicas. Y entonces asignarle una capacidad calorífica que sea la misma para las tres. Realmente no es así. Es decir, en un problema de verdad, es decir, en un problema, me refiero a un problema experimental, eh, las capacidades caloríficas varían de una manera, es decir, que no hay un patrón, ¿verdad? Prácticamente hay que hacer un ajuste para cada medición que se realiza, ¿verdad? Para cada experimento que se hace. Pero aquí por simplicidad vamos a suponer, vamos a establecer esas relaciones generales de acuerdo a la atomicidad de cada sustancia, ¿verdad? Entonces, en el libro de Tipler, en la página 607, le da las capacidades caloríficas, perdón, le da las capacidades caloríficas de diferentes sustancias, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí están gases monoatómicos como los gases inertes, ¿verdad? El helio, el argón, el xenón, gases diatómicos como los que les mencioné ahora, ¿verdad? Nitrógeno, oxígeno, monóxido de carbono, ¿verdad? Y gases poliatómicos, ¿verdad? Como por ejemplo ahí le mencionan, le dan el sulfuro de hidrógeno, qué sé yo, el dióxido de carbono, el tetracloruro de carbono, el amonio, hay varios, ¿verdad? Hay muchas. Ok, entonces a nosotros nos interesa particularmente el caso de los gases monoatómicos y los diatómicos. Los poliatómicos no tanto, ¿verdad? Es decir, los poliatómicos se nos escapan, digamos, a la hora de la clasificación porque, es decir, cada molécula poliatómica, estructuralmente hablando, ¿verdad? Desde el punto de vista de la geometría molecular, es más compleja, ¿verdad? Es muy compleja. Entonces, no es tan fácil asignarle una capacidad calorífica a volumen constante a todas las moléculas poliatómicas, ¿verdad? Hay una aproximación, pero es una aproximación bastante grosera, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Así que nos interesan más los gases mono y diatómicos. Bien, entonces, bueno, continuando con esto, eh, en gases monoatómicos, o en gases, perdón, en gases ideales, perdón, dije mal, en gases ideales, ya sean monoatómicos o diatómicos, ¿verdad? Pero que el gas sea ideal, que esté en su forma, en el modelo de diluido, ¿verdad? Nosotros podemos decir que el diferencial de energía interna, este diferencial, es igual a N por CV por DT, ¿verdad? Basados en esta expresión de aquí, ¿verdad? Tomando el diferencial en ambos lados, suponemos cierto eso. Ok, entonces, si decimos que N es 1, ¿verdad? Que el número de moles es 1, pues yo tengo una forma de calcular el CV, en general, que es la derivada de la energía interna respecto de la temperatura. ¿Ok? Y entonces, vean que las derivadas son derivadas totales, ¿verdad? Es decir, no estoy escribiendo derivadas parciales, por la razón que dijimos ahora, de que la energía interna únicamente es función de la temperatura. Y ahí nos vamos a quedar. ¿Ok? Pero, pues cuando vean gases reales en termo, pues resulta que la energía interna puede ser también función del volumen o inclusive de la presión. Entonces, esas derivadas, pues ahora
se escribirían como parciales, ¿verdad? Puesto que ya es una función de más de una variable. Pero por ahora, suponemos que esto es cierto para un gas ideal. Bueno, y entonces, con base en eso, eh, el libro le presenta dos relaciones que vamos a utilizar mucho aquí, que son, la primera es esta ecuación, CP menos CV es igual a R. Estoy suponiendo n igual a 1, ¿verdad? Si no, en el caso de que no sea 1, aquí sería NR. ¿Okay? Esta ecuación es famosísima en termodinámica, ¿verdad? Se obtuvo de la teoría cinética, ¿verdad? Como tal. Y se llama la ecuación de, en algunos libros le llaman la ecuación de Mayer. No recuerdo si esa A tiene diéresis, no estoy seguro. No me hagan caso, pero así se llama, la ecuación de Mayer. No sé si la pronunciación es la correcta, pero esta ecuación, vean que históricamente fue fundamental, fue decisiva, porque la evidencia experimental en esa época lo que decía era que las capacidades caloríficas a presión constante siempre son mayores o siempre eran mayores que las capacidades a volumen constante. Entonces, cuando hacían un experimento, que lo repitieron muchas veces, siempre verificaban eso. La pregunta de ellos en esa época, ¿verdad? Finales del siglo XIX era, ¿por qué? ¿Verdad? Cuando la teoría cinética presenta esta ecuación, enseguida todo se clarifica, ¿verdad? Es decir, la capacidad calorífica a presión constante es mayor siempre que la capacidad calorífica a volumen constante en esta cantidad, en R, ¿verdad? Precisamente eh, la constante universal de los gases, ¿verdad? Entonces, bueno, esa ecuación aporta información acerca de eso, o aportó en ese momento, explicó, ¿verdad? Ayudó a aclarar eh, la relación que existía en las capacidades, en el cálculo, ¿verdad? O en la obtención de las capacidades caloríficas desde el punto de vista experimental. Ok, y la otra ecuación que apareció también, producto de la teoría cinética, es precisamente lo que ya ustedes conocen, que ya vimos por ahí, que es el exponente adiabático. O también le llaman, está definido como la razón de las capacidades caloríficas molares. CP entre CV. ¿Ok? Entonces, esto es lo que llamamos el exponente adiabático. Y es lo que nos va a permitir caracterizar al gas, es decir, si es monoatómico, ¿verdad? Si es diatómico, etc. Entonces, estas ecuaciones, es decir, esto que estoy escribiendo, estas dos ecuaciones, más esta forma de escribir la capacidad calorífica a volumen constante, eh, más el hecho de que la energía interna es una función de estado solamente de la temperatura para un gas ideal. Estos fueron resultados que aparecieron como en cascada, ¿verdad? En la época en que se terminó de, digamos, de afianzar la teoría cinética en una base fuerte, ¿verdad? Y entonces esto vino a explicar muchas de las cosas que se veían experimentalmente, ¿verdad? En esa época los químicos estaban haciendo muchas mediciones y los físicos también, ¿verdad? Pero todavía no había una base sólida, ¿verdad? Un fundamento. Entonces la teoría cinética sirvió como ese fundamento, ¿verdad? Para decir, bueno, ok, esta sustancia tiene esta naturaleza atómica, se comporta de esta forma, ¿verdad? Es decir, los gases ya adquirieron una identidad, ¿verdad? Ya se estudiaron como un conglomerado de partículas y no como antes, que era un desorden, ¿verdad? Es decir, todo el mundo, es decir, no había una orientación, una línea de investigación unificada, sino que había gente inclusive que decía que las moléculas no existían, ¿verdad? Y físicos y químicos de esa época de renombre todavía tenían sus dudas, ¿verdad? Estamos hablando de 1880, ¿verdad? Era algo en donde había todavía mucha discusión, ¿verdad? Bueno, entonces, eh, ¿cómo se calculan esos coeficientes, ese gamma que tenemos ahí? Eh, bueno, en el caso de, vamos a ponerlo para gases monoatómicos,
y diatómicos. Entonces, en el caso de gases monoatómicos, el gamma, bueno, el CV es aproximadamente 3 medios de R y el CP es aproximadamente 5 medios de R. Y esto lo podemos aplicar, ¿verdad? Es decir, lo podemos usar para todos esos gases que tenemos en esa lista, ¿verdad? Los inertes, ¿verdad? O el hidrógeno atómico, o el nitrógeno atómico, etcétera, ¿verdad? Entonces el gamma, pues el gamma es el cociente de ellos, ¿verdad? 5 medios entre 3 medios. Entonces me queda que el gamma monoatómico es 5 tercios. ¿Okay? Entonces siempre que trabajemos con un gas monoatómico, podemos hacer esta aproximación, ¿verdad? Que gamma vale más o menos 5 tercios, ¿verdad? No es cierto. Es decir, de un gas inerte a otro hay diferencia. Pero tratando de simplificar el modelo, ¿verdad? Le asignamos un mismo valor para gamma. Bueno, y en el caso diatómico, el CV es 5 medios de R y el CP es 7 medios de R. Entonces, cuando yo calculo el gamma diatómico, pues es 7 medios entre 5 medios. Y ese gamma es entonces 7 quintos. Entonces, ese gamma lo vamos a utilizar para moléculas como oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, ¿ok? Y esta otra gamma lo voy a usar para, qué sé yo, xenón, argón, hidrógeno atómico, ¿verdad? Etcétera. Entonces vean que aquí solo hay energía cinética de traslación, ¿verdad? Y aquí hay energía cinética de traslación, más rotación, más vibración. Dependiendo de cuánto se quiera, eh, ¿cómo se dice? Complicar el modelo, ¿verdad? Es decir, podríamos decir que el oxígeno solo tiene traslación también, igual que el xenón o el helio. Pero entonces a la hora de hacer el recuento, ¿verdad? El cálculo de las energías, pues resulta que sobra energía, o más bien falta. Lo correcto es falta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos tomando esos otros grados de libertad en cuenta. Bueno, entonces, en el caso de poliatómicos, pues casi no lo vamos a ver. Eh, en poliatómicos hacen una aproximación bastante gruesa, ¿verdad? Que es que el CV es 3R y el CP es 4R. Y entonces el gamma es entonces 4R entre 3R, que sería aproximadamente 1.33, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que esto casi no se ve ahora en los libros. Depende del libro. Sí, depende del libro, casi no. Los autores prefieren no ponerlo, ¿verdad? Esto aquí, el 3R, es una ley muy conocida, ¿verdad? De que la ve uno en química, ahí, la ley de Dulong y Petit, ¿verdad? Ellos llegaron a este resultado experimentalmente, ¿verdad? Es decir, sabían que las capacidades caloríficas a volumen constante de una lista de gases con los que ellos habían trabajado, ¿verdad? En sólidos también era aproximadamente 3 veces R. Lo que pasa es que no sabían por qué. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? La evidencia experimental, no había un fundamento teórico, ¿verdad? Hasta que Einstein, ¿verdad? Desarrolla el modelo, la teoría de las capacidades caloríficas en sólidos. Y entonces, claro, dentro del modelo que Einstein desarrolla, aparece este resultado.
como un caso límite. ¿Ok? Pero entonces, pues esto queda más como para, para estudiarlo en física estadística, ¿verdad? Más que nos interesa más ahí en física estadística que en termo, en teoría cinética, ¿verdad? Porque es un resultado muy limitado. Bueno, entonces, bueno, eso es lo de las capacidades caloríficas, ¿verdad? En general, como yo les había dicho a ustedes, las capacidades caloríficas realmente son funciones de la temperatura, ¿verdad? Es decir, no son constantes. En un experimento real, siempre hay que hacer un ajuste, ¿verdad? Para encontrar la capacidad calorífica con la que se va a trabajar en ese experimento. Porque no se puede tomar como una constante, pero digamos que cuando, suponiendo que ese intervalo de temperatura no es muy grande, ¿verdad? Entonces suponemos que esas capacidades caloríficas se mantienen aproximadamente constantes. Ok, entonces, eh, ahí hay una gráfica muy interesante en el libro que le explica lo de las capacidades caloríficas, ¿verdad? Le da el caso de la capacidad calorífica a volumen constante versus la temperatura. Y esta función, que es una función continua, tiene este comportamiento. Es decir, va haciendo una subida, ¿verdad? Luego tiende a estabilizarse, ¿verdad? Tiende a buscar una asíntota y luego hace eso. Entonces, cada vez que llegamos a una asíntota, como por ejemplo aquí o aquí, este, estamos tomando en cuenta un nuevo término de energía. Es decir, en la parte de abajo, eh, la capacidad calorífica hasta aquí es solo traslación. Es decir, hasta esta altura es traslación nada más. Pero entonces, cuando comienza a aumentar el valor de CV con la temperatura, ya aquí estamos incluyendo rotación. Y conforme aumenta, entonces ya aquí estamos incluyendo vibración, ¿verdad? Este, entonces vean que la capacidad calorífica realmente es una función de la temperatura. Ahora, la forma que tiene esa función depende del ajuste, ¿verdad? Depende de los detalles experimentales. Algunas veces es lineal, otras veces es un polinomio, ¿verdad? En el modelo de Einstein, por ejemplo, es una función compleja que tiene, bueno, no compleja de números complejos, sino me refiero más elaborada desde el punto de vista matemático. Utiliza la función exponencial, ¿verdad? Es decir, es más complicado integrarlo. Eh, pero ya es también por la naturaleza de lo que se está estudiando, ¿verdad? Pero en general son ajustes lineales o cuadráticos, ¿verdad? Eh, cuando se quiere calcular una capacidad calorífica. Ahora, nosotros aquí los vamos a trabajar de esta manera, ¿verdad? Es decir, como fracciones de la constante de los gases ideales. Bueno, entonces, eso era con respecto a lo de respecto a lo de las capacidades caloríficas. Eh, Vamos a ver ahora los procesos, el proceso adiabático, que era el que nos faltaba. Recuerden que la semana pasada en el diagrama PV identificamos 6 procesos, eran, ¿verdad? Era el proceso isocórico, el proceso isobárico, el proceso isotérmico, el proceso cíclico, la expansión libre y el proceso adiabático, ¿verdad? Entonces, del proceso adiabático dijimos que lo único que dijimos era que el calor era cero, o sea que no hay transferencia de energía térmica ni desde ni hacia el sistema, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver hoy cuáles son las ecuaciones involucradas en un proceso adiabático. Para un gas ideal, ¿verdad? Siempre estamos estudiando esto suponiendo que tenemos un gas, ¿verdad? Contenido en un recipiente que está aislado, o sea, que está cerrado herméticamente, ¿verdad? Y que tiene algún tipo
de recubrimiento, ¿verdad? Que no permite que el calor escape, ¿verdad? Que no ceda ni que tampoco absorba. Entonces, y otra cosa es que suponemos que el proceso es cuasi estático, ¿verdad? Entonces vean que puede ser una compresión cuasi estática adiabática, ¿verdad? O una expansión cuasi estática adiabática, ¿verdad? Depende de lo que, depende de lo que le den. Pero bueno, lo cierto es que en el proceso adiabático el calor es cero. Entonces, nosotros vamos a encontrar ahora unas ecuaciones para el proceso adiabático. O sea, unas ecuaciones que siempre vamos a poder usar cuando el proceso es adiabático. Lo que dijimos es que la pendiente de un proceso adiabático era mayor que la pendiente de un proceso isotérmico, ¿verdad? Por una situación, una particularidad matemática en el exponente, sobre todo, ¿verdad? Pero que eso nos ayudaba a distinguir, ¿verdad? A diferenciar un proceso adiabático de un proceso isotérmico. Recuerden que aquí en un diagrama PV pueden haber tres curvas, ¿verdad? Una curva arbitraria, en donde P es función de V, un proceso isotérmico, ¿verdad? Que básicamente es un logaritmo natural, o un proceso adiabático, ¿verdad? Que es el que vamos a ver ahora. Bueno, entonces, esto que vamos a ver aquí son los procesos adiabáticos en un gas ideal. Procesos adiabáticos en un gas ideal. Bueno, podemos partir de la primera ley, porque es el fundamento, ¿verdad? Es el principio donde estamos apoyándonos para explicar los diferentes fenómenos, ¿verdad? Entonces yo puedo partir de aquí, yo puedo decir que el cambio de la energía interna, eh, poniéndola en la forma diferencial mejor, ¿verdad? El cambio de la energía interna es igual al dQ más dW, ¿verdad? Ok. Y entonces, a partir de ahí, como es un gas ideal, esto es CV por dt, de lo que vimos ahora, ¿verdad? Siempre que le digan gas ideal, enseguida el D es CV dt, ¿verdad? Y el dQ, esto es cero. Y el dW, gas ideal, es gas ideal, entonces es menos PdV. ¿Ok? Y ahora lo que hago es que, pues esto lo escribo así, CV de T es igual a, y P sería menos RT entre V por dV. Y ahí puedo separar las variables, ¿verdad? Puedo separar las variables y escribirlo de esta manera, ponerlo así, dt entre t, paso el t para acá, va a ser igual a menos r sobre cv por dv, dv entre v. Y entonces vean que ahí ya me quedan las variables separadas y por lo tanto puedo integrar en ambos lados. Entonces, del lado izquierdo me va a quedar el logaritmo natural de t más una constante C1 y de este lado me va a quedar menos r entre cv, logaritmo natural de v más una constante C2. Y pues puedo pasar esto para acá, así, logaritmo natural de t multiplicado por v a la menos r sobre cv. ¿De acuerdo? Ah, bueno, y eso pasaría a dividir, ¿verdad? Lo puse mal. Vamos a hacerlo todo mejor. Pasaría así, menos el logaritmo de v a la r sobre cv. Y de este lado me queda c, y c está definida como c2 menos c1. Y entonces eso me queda como logaritmo de t. Sí, podemos ponerlo así una vez, RCV, ¿verdad? ¿Qué les parece? Y elevo en ambos lados y me queda entonces t por v a la r sobre cv, que es igual a una nueva constante que le llamo k.
Y ya aquí tengo una ecuación, ya aquí me apareció la primera ecuación de un proceso adiabático que me relaciona la temperatura con el volumen. Y ahora lo que hago es que trato de escribir eso en términos de gamma, porque esas ecuaciones pues aparecen muchas veces escritas con el gamma, que es el exponente adiabático. Precisamente por eso se llama el exponente adiabático, ¿verdad? Porque gamma aparece como un exponente en estas ecuaciones. Y entonces vean que esto es decir, vean que el R yo lo puedo escribir como CP menos CV, ¿verdad? Entre CV, entonces me queda CP entre CV, ¿verdad? Desarrollando esto de aquí, y aquí me queda 1. Y esto ya está definido, ¿verdad? Ya eso es gamma menos 1. Entonces vean que esa ecuación ahora simplemente es T por V a la gamma menos 1. Y esto es igual a una constante. Entonces la puedo escribir como T1 o T inicial, V inicial, a la gamma menos 1 es igual a T final, V final, a la gamma menos 1. El primero que llegó a estas ecuaciones en esa época, ¿verdad? Que no estaba haciendo mucho, o sea, no estaba trabajando directamente en termodinámica, fue Poisson, ¿verdad? Los intereses de Poisson eran, él le interesaba mucho la mecánica celeste y el análisis matemático, pero por un tiempo comenzó a incurrir en la termodinámica. Entonces, en los artículos de él, en las notas, aparece ya una ecuación como esta, ¿verdad? Sin embargo, bueno, no lo publicó, ¿verdad? Entonces ustedes saben que aquí el que no publica pierde, ¿verdad? Y pues todo el mérito lo tienen Boltzmann, Maxwell, ¿verdad? Clausius, que eran digamos, los representantes, ¿verdad? De la termodinámica y la teoría cinética en esa época. Bueno, entonces esa es la primera ecuación. Esa ecuación, sustituyéndola dentro del gas ideal, me lleva a otra ecuación, que ya no la voy a deducir, sino que la voy a poner. P1, V1 a la gamma es igual a P2, V2 a la gamma. ¿Okay? Entonces, estas ecuaciones son las que se usan para el caso de un proceso adiabático, es decir, un proceso en donde no hay transferencia de calor. O sea, el sistema está aislado, ¿verdad? Tiene una pared adiabática. Bueno, ¿alguna pregunta de eso? Está claro. Bueno, hay una tercera ecuación ahí, que también el Tipler se la da, que es esta, T a la gamma por P a la 1 menos gamma con subíndice 1 es igual a T2 a la gamma por P2 a la 1 menos gamma. Esa es como la tercera relación, ¿verdad? Entonces, estas son las tres ecuaciones que vamos a necesitar, ¿verdad? Cuando estemos estudiando un proceso que sea adiabático. Es decir, cuando sabemos que un diagrama PV, ¿verdad? Esa curva que viene cayendo desde el punto 1 al estado 2, la puedo relacionar. Cada punto de esos tiene tres coordenadas, P1, V1, T1. Y aquí sería entonces P2, V2, T2. La puedo relacionar con estas ecuaciones. Entonces, para resolver el problema, solo es necesario dos ecuaciones, ya sea la 1 y la 3 o la 1 y la 2. Es decir, una de las ecuaciones sale sobrando, porque yo siempre puedo despejar de una, ¿verdad? Por ejemplo, de la 1 y sustituir en la 2 o sustituir en la 3. Entonces, las tres ecuaciones no son necesarias, ¿verdad? Con dos es suficiente para resolver el problema. Bueno, y lo que me queda por ahí es el trabajo adiabático.
Vamos a ver cómo se calcula el trabajo en un proceso adiabático. Usamos igual la misma definición de trabajo que hemos venido usando aquí, ¿verdad? Trabajo es el negativo de la integral de P de V de V, desde el volumen inicial al volumen final. Entonces yo necesito una relación en función de V para sustituir ahí. Y la que más me sirve era la que tenían por aquí, que ya la borré, la ecuación 2, ¿verdad? Que dice que P por V a la gamma es igual a una constante, que la puedo llamar K, ¿verdad? Entonces vean que P de V realmente es K por V a la menos gamma. Entonces cuando yo lo meto ahí, pues me va a quedar así, ¿verdad? K integral de V inicial a V final de V a la menos gamma por dV. Y esto, pues eso me da K V a la menos gamma más 1 entre menos gamma más 1 de V inicial a V final. Y entonces ya ahí lo que hacemos es que evaluamos los límites, ¿verdad? Y ya nos quedaría una expresión general que podemos utilizar siempre que se presente un proceso adiabático. Es decir, no hay que andar haciendo esta integral, ¿verdad? Sino que ya podemos usar la ecuación. Vamos camino a eso. Entonces aquí me quedaría acá V final a la 1 menos gamma entre 1 menos gamma menos V inicial a la 1 menos gamma entre 1 menos gamma. Bueno, y ese 1 menos gamma se puede sacar, ¿verdad? Ok, y ahora vean que esa K, que es esta K de aquí, como es una constante, por lo mismo, es volumen, presión inicial, volumen inicial a la gamma, pero también es presión final, V final a la gamma. Entonces, si yo sustituyo esto convenientemente, ¿verdad? En el término que tiene inicial y el que tiene final, voy a llegar a esta ecuación. El trabajo adiabático es esta ecuación que le dan ahí en al final de la página 616, que es esto. 1 entre gamma menos 1, P final, V final, menos P inicial, V inicial. Entonces, de esta manera yo voy a poder siempre calcular el trabajo adiabático, ¿verdad? Vean que no tiene menos, ¿verdad? Cuidado. Si le ponen un menos aquí, están diciendo que están usando la ley, la primera ley como Q menos W, ¿verdad? Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? Aquí esto es con el convenio Q más W, ¿verdad? Bueno, ¿hay alguna duda de esta parte? Bueno, otra forma de calcular el trabajo adiabático es fijándonos directamente en la primera ley. Vean que el cambio de la energía interna en un proceso adiabático es Q más W, pero Q es 0. Entonces lo que me queda es que el W adiabático siempre va a ser igual al cambio de la energía interna. Y en un gas ideal, el cambio de la energía interna que es NCV delta T. Entonces por aquí yo también puedo calcular el trabajo de un proceso adiabático, ¿verdad? Bueno, y ahí al final del
capítulo le hacen el mismo razonamiento para llegar a la velocidad de las ondas longitudinales, aquella formulita que habíamos visto en ondas, ¿verdad? Aquella U, ¿verdad? Que era la raíz cuadrada de gamma RT entre masa molar, ¿verdad? Entonces, por un razonamiento similar, ¿verdad? Separando variables, llegan a esa expresión para la velocidad. Eso está ahí al final de este capítulo, el capítulo 18. Bueno. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Está claro. Bueno, entonces el material para el próximo examen llegaría hasta aquí, ¿verdad? Que serían el capítulo 17 y el capítulo 18, ¿verdad? Y nos quedarían entonces 2 capítulos más, que son el 19, donde está la segunda ley de la termodinámica, que también es un resultado fundamental, ¿verdad? En este curso. Y el capítulo 20, que es la parte de los procesos térmicos, ¿verdad? Donde están los fenómenos de transferencia del calor y de dilatación, ¿verdad? Pero eso queda para verlo hasta el final, ¿verdad? Entonces, el examen está para, ¿cuándo era que habíamos dicho? Para el jueves 5 de noviembre, si no me equivoco, ¿verdad? Que es del jueves que viene en 8, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Bueno, como ya acabamos con el material, con la parte teórica, pues de aquí al jueves pienso comenzar a hacer más práctica, ¿verdad? Para también incluir, es decir, hacer ejercicios sobre este último material que hemos visto, que vimos hoy, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo más. Vamos a ver. Vamos a hacer otro diagrama, PV. Vamos a ver primero, antes de hacer el ejemplo, quisiera como volver a los diagramas PV. Unos diagramas PV. Bueno, vamos a hacer algunos casos primero, como para recordar lo que vimos por aquí. Si tengo un diagrama PV, ¿verdad? Y entonces es un proceso de este tipo así, con una curva, ¿verdad? Y decimos que esto es 1, 2, 3. Entonces nos dan esta información, nos dicen que escriba toda la información posible sobre ese diagrama, suponiendo que la temperatura en 2 es igual a la temperatura en 3. Entonces, si nos dicen que esas temperaturas son iguales, ¿qué nos están diciendo? ¿Qué pasaría ahí entonces? Que el proceso de 2 a 3 es un proceso isotérmico, ¿verdad? Entonces, si es un proceso isotérmico, quiere decir que el calor
de 2 a 3 tiene que ser igual, o mejor pongámoslo así, el cambio en la energía interna de 2 a 3 tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, el calor de 2 a 3 es el negativo del trabajo de 2 a 3. ¿Ok? ¿Y cómo se calcula el trabajo de 2 a 3? El trabajo de 2 a 3 se calcula como el negativo de N, R, T, temperatura en 2 o en 3, donde sea, velocidad en 3, perdón, velocidad, óigame a mí, volumen. Volumen en el punto 3 entre el volumen en el punto 2. ¿Ok? O también menos NR T3, logaritmo natural de P2 entre P3. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se calcularía el trabajo en el proceso de 1 a 2? Entonces, el proceso 1 a 2 es 0, porque es un proceso isocórico. ¿Y cómo sería el calor aquí en el proceso 2-3? Pues muy probablemente lo que va a hacer es que sea absorbido. Entonces el Q23 va a ser entonces igual a ¿qué? A un N CV, temperatura en 2 menos temperatura en 1. ¿Ok? Y aquí lo puse mal. Aquí es de 1 a 2. ¿Ok? Y entonces el cambio en la energía interna de 1 a 2 es entonces igual al calor de 1 a 2. Y bueno, me queda el proceso de 3 a 1, ¿verdad? Entonces el proceso de 3 a 1, ¿qué pasa en el proceso de 3 a 1? Bueno, el calor entra aquí, ¿verdad? También. Entra aquí porque vean que aquí es una expansión. Entonces, si es una expansión, este trabajo tiene que darle negativo. Y con el negativo de aquí, esto le queda positivo. Quiere decir que en el proceso isotérmico, el gas absorbe calor también, ¿verdad? Igual que en el proceso de 1 a 2. ¿Ok? Entonces, ¿dónde lo libera? Lo tiene que liberar aquí. Entonces, en el proceso de 3 a 1, el calor de 3 a 1 es igual a un NCP a presión constante, temperatura en 1 menos temperatura en 3. Y esto tiene que ser menor que 0. Y la única forma que sea menor que 0 es que la temperatura 1 sea menor que la temperatura 3. ¿Ok? Y el trabajo de 3 a 1, pues tiene que ser la presión en 1 o la presión en 3, no importa porque es un proceso isobárico, multiplicado, negativo, ¿verdad? Multiplicado por el volumen 1 menos el volumen 3. Y esa compresión tiene que ser positiva, ¿verdad? Este trabajo tiene que ser positivo. El trabajo que hace el entorno sobre el sistema cuando comprime el gas. Ahora, ¿qué pasaría si T2 no es igual a T3? Bueno, muy probablemente Q sea 0 en el proceso 2-3. ¿Verdad? Si sigue siendo una curva, esto va a ser 0. Entonces sería un proceso adiabático. Y entonces al ser un proceso adiabático, pues entonces el Q23 es 0 y el trabajo en el proceso 2-3, ¿verdad? Sería entonces igual a 1 entre gamma menos 1, la fórmula que pusimos ahora del trabajo adiabático, por P3, B3 menos P2, B2. Y este calor, perdón, este trabajo, ¿cómo sería? ¿Positivo o negativo? ¿Quién me dice? ¿Cómo sería ese trabajo? ¿Positivo o negativo?
negativo, ¿verdad? Porque vean que es una expansión. Entonces, esto tiene que ser menor que 0. ¿Ok? Bueno, entonces, ese es un diagrama, ¿verdad? Que tenga una isotérmica o que tenga una adiabática. Pero también podría ser un diagrama que sea cuadrado, ¿verdad? Que sea un ciclo cuadrado. Entonces puede ser algo así, ¿verdad? Aquí sería 1, 2, 3, 4. Ok, entonces muy probablemente el calor entre por aquí, en el proceso 2-3, en el proceso 1-2 y sea liberado por aquí, ¿verdad? En el proceso 3-4 y sea liberado aquí en el proceso 4-1. Entonces tiene dos calores a volumen constante y dos calores a presión constante, ¿verdad? Y igual, el cambio de la energía interna total de todo el ciclo tiene que darle 0, ¿verdad? Bueno. Ahora sí, vamos a hacer un problema. Bueno, hasta aquí hay alguna duda. ¿Todo claro? Profe, Dígame, el proceso pasado era cíclico, ¿verdad? ¿cuál proceso? El cuadrado, el que acaba de pasar. Sí, sí, era un ciclo también. Ok. Bueno, vamos a hacer esto. Le dan este diagrama. Voy a hacerlo más pegadito aquí. Y le dan esto. Las flechas van así, así y así. Vea que van en sentido contrario, ¿verdad? Y aquí hay una curva. Entonces esto es P contra V. Este punto es A, B, no, este es C, B y D. Ok, entonces el problema dice lo siguiente. Dice, cuando un sistema se lleva del estado A al estado B por la trayectoria ACB, es decir, por arriba, dice 90 joules de calor entran en el sistema y este efectúa 60 joules de trabajo. ¿Okay? Entonces se efectúan, entran 90 joules, ¿verdad? De calor y se efectúan 60 joules de trabajo.
Entonces la parte A del problema le dice que cuánto calor entra en el sistema por la trayectoria ADB. Por la trayectoria ADB, o sea, por abajo, ADB. Si el trabajo efectuado por el sistema es de 15 joules. Entonces, la incógnita que le está pidiendo aquí es el calor en el trayecto ADB. ¿Ok? El calor en el trayecto ADB. Si el trabajo efectuado por el sistema es de 15 joules. O sea, le está diciendo que el trabajo en ADB es 15 joules. Pero vea que dice que es efectuado por el sistema, ¿verdad? Entonces, ¿qué falta aquí? Un menos, ¿verdad? Falta un menos para completar el sentido, el significado del problema, ¿verdad? Entonces, aquí en estos problemas, cuando le dan un diagrama así, lo primero es identificar que vamos a trabajar con la energía interna, el cambio en la energía interna como Q más W, ¿verdad? Que es el convenio del Tipler, ¿verdad? Vean que ese cambio de energía interna es independiente de la trayectoria. Y recordar aquello, ¿verdad? Que el W es positivo, ¿verdad? Si el volumen disminuye. El volumen disminuye, ¿verdad? Es otra forma de verlo. O que es negativo cuando el volumen aumenta, ¿verdad? Es lo mismo que digamos que el trabajo es positivo si es trabajo que efectúa el entorno sobre el sistema, ¿verdad? Y va a ser negativo si es trabajo que efectúa el sistema sobre el entorno. El W es 0 si el volumen es constante. El Q es mayor que 0 si el calor es absorbido, ¿verdad? Q mayor que 0, calor absorbido. Calor absorbido. Y Q menor que 0, pues calor cedido, ¿verdad? Ok, entonces, pues en este convenio, con este convenio, este Q es positivo, por lo que dice el problema, ¿verdad? Vamos a volverlo a leer. Dice que cuando el calor entra en el sistema, entonces es positivo, ¿verdad? Ok. Dice, si el trabajo efectuado por el sistema es de 15. No, mentira, estoy leyendo arriba. Vamos a ver, dice, y efectúa 60 joules de trabajo. Entonces el trabajo aquí es negativo, ¿no? Menos 60. ¿De acuerdo? Entonces para la parte A, ¿qué hago? Pues para la parte A yo digo, ok, el cambio de la energía interna para ir de A a B, ok, es el calor de ABC, perdón, de ACB, en el orden que está ahí, más el W de ACB. Y esto serían 90 más menos 60. O sea que esto me da 30 joules. Ok. Ahora lo que hago es que aplico lo mismo, o sea, aplico el cambio de la energía interna al trayecto ADB, o sea, al trayecto aquí por debajo. Ok. Y entonces al aplicarlo ahí, pues vean que el cambio de la energía interna también es 30, porque también estoy yendo de A a B. Y recuerden que el cambio de la energía interna es independiente de el trayecto, ¿verdad? Entonces ahora aquí es A de B más el W A de B. ¿Ok? Entonces estos siguen siendo los 30 joules que calculé en esta parte, ¿verdad? Esta es la incógnita que me están pidiendo, el A de B, y este es el trabajo. Y el trabajo ahora, vean que ese trabajo es negativo. Y de aquí ya tengo la parte A. El calor en el trayecto A de B es 30 más 15, serían 45 joules positivo.
O sea que este calor es absorbido en ese trayecto. ¿Está bien? ¿Está claro? Bueno. Entonces vamos a la parte B. La parte B del problema le dice, cuando el sistema regresa de B a A, ¿verdad? Siguiendo la trayectoria curva, el valor absoluto del trabajo efectuado, ya que dice el valor absoluto del trabajo efectuado por el sistema es de 35 joules. Entonces ahora en la parte B están diciendo que el trabajo es 35 joules. Entonces la pregunta que le hacen es, ¿el sistema absorbe o desprende calor? O sea, le está diciendo cuando vuelve de B a A, ¿qué pasa? ¿Absorbe o desprende calor? ¿Absorbe o cede calor? ¿Y cuál es el valor? ¿Y cuánto es, verdad? Entonces, otra vez, el único dato que tengo es este, ¿verdad? Y el problema, la redacción dice, cuando regresa de B a A, el valor absoluto del trabajo efectuado por el sistema es de 35 joules. Okay, entonces en esta parte B, pues yo vuelvo y planteo la primera ley, el cambio de la energía interna, ¿verdad? Para ir de B a A, ¿verdad? Por el trayecto curvo, tiene que ser el Q de B a A más el W de B a A. ¿Okay? Entonces, ¿qué signo le ponemos a este 35? Que nos están diciendo. Vea que el delta U es negativo, porque se está regresando, es una compresión, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que el trabajo de BA, ¿cómo tiene que ser? ¿Positivo o negativo? Tiene que ser positivo. ¿De acuerdo? Y entonces de ahí ya yo sé que esto es el trabajo de BA, que es positivo. Y ahora uso la definición del cambio de la energía interna para poder concluir, ¿verdad? Profe, una pregunta, es que me perdí un momento. ¿De dónde salió ese 35 del trabajo de BA? Es un dato que da el problema. Dice, Ah, ok, está bien. cuando el sistema regresa de B a A, siguiendo la trayectoria curva, el valor absoluto del trabajo efectuado por el sistema es de 35 joules, ¿verdad? Pero no le dice, o sea, le dice el valor absoluto, es decir, no le está diciendo el signo. Nosotros tenemos que, uno tiene que, ¿cómo se dice? Concluir qué signo tiene. Entonces, bueno, ya vemos que es una compresión, ¿verdad? Entonces, si es una compresión, enseguida nos damos cuenta que el trabajo tiene que ser positivo, ¿no? Y ese es ese valor. Gracias. Ok, con gusto. Y entonces, les decía que estábamos aquí, ¿verdad? Ellos me están pidiendo que cuál es el signo del calor, ¿verdad? Que si absorbe o si cede y que cuánto. Entonces, aquí, pues ya yo sé que el trabajo de BA es 35. Lo que me interesa ahora es el cambio de energía de BA. Y vean que por definición este cambio es la energía interna en A, ¿verdad? Final, menos la energía interna en B, que es el inicial, ¿verdad? Salió del punto B y llega al A. Y esto ya lo conocemos. ¿Qué valor tiene? Vean que arriba ya lo habíamos calculado, nos había dado 30, ¿verdad? Pero vean el sentido en el que viene el trayecto, ¿verdad? Es decir, esto realmente es el negativo. Si yo le doy vuelta, esto es igual al negativo y saco a factor común la energía interna en B, ¿verdad? Menos la energía interna en A. Y esto ya es conocido. Esto es el cambio de energía interna para ir de A a B. ¿Ok? Y ese ya lo teníamos. ¿Cuánto valía? 30. Pero entonces ahora quiere decir que para ir de B a A, pues es menos 30. Y ya con eso ya lo podemos justificar. Ya ahora decimos, el cambio es menos 30. Y esto es igual al calor de B a A más los 35.
y de ahí ya entonces saco el valor del QVA, que sería pasar el 35 de este lado, y ese QVA me da entonces menos 65 joules. Entonces, ¿cuánto es? 65 joules. Y el signo negativo, está diciendo que es calor que libera el sistema. ¿Ok? Entonces aquí es calor cedido. Bueno. Bueno, entonces vamos ahora. ¿Qué se me hizo esto? Ok. Bueno, vamos a hacer ahora, por último, un problema de mezclas, de lo que habíamos visto la clase pasada, acerca de cuando uno tenía un calorímetro, ¿verdad? Y entonces se echaba, qué sé yo, tenía una mezcla, tenía agua, hielo, por ejemplo, ¿verdad? Y tenía el calorímetro tapado, un termómetro, ¿verdad? Se agita y queremos calcular la temperatura de equilibrio. O la redacción del problema nos sugiere que la temperatura de equilibrio está próxima a un cambio de fase, ¿verdad? Que puede ser el punto de fusión o el punto de vaporización. Entonces, este problema que vamos a hacer ahora está relacionado con esto de las mezclas. El problema dice así, dice 2 cubos de hielo de 50 gramos, cada uno, ¿verdad? De 50 gramos, se dejan caer en 200 gramos de agua. En un recipiente térmicamente aislado, o sea, un calorímetro. Dice si el agua está inicialmente a una temperatura de 25 grados Celsius y el hielo viene directamente de un congelador que está a menos 15, entonces le hacen la siguiente pregunta, le dicen que cuál es la temperatura final al llegar al equilibrio térmico. ¿Cuál es la temperatura final al llegar al equilibrio térmico? Ok, entonces, o sea, aquí, bueno, hay que imaginarse la situación, ¿verdad? Es decir, se agrega el hielo en el agua, ¿verdad? El agua está a temperatura ambiente, 25 grados Celsius, y el hielo está a menos 15, ¿verdad? Aquí podría, digamos, podemos suponer que hay 3 posibilidades, ¿verdad? Una es que cuando se agregue el hielo no se funda, o sea, que nada de él se funda, que permanezca sin fundir, lo cual es poco probable, dada la diferencia de temperaturas, ¿verdad? Vean que el hielo está a menos 15 y el agua está a 25. Entonces, necesariamente, pues en este caso, el agua tiene que ceder calor, ¿verdad? Que va al hielo y por eso
lo funde. Ahora, la pregunta es, ¿lo funde todo? Es decir, cuando se alcanza la temperatura de equilibrio, ¿es agua líquida únicamente? O, por el contrario, quedó una mezcla de agua con hielo. Entonces, recuerden que si hay una mezcla de agua con hielo, ¿cuál sería la temperatura de equilibrio? Es 0, ¿verdad? Pero tenemos que tener alguna base para concluir esto, porque no sabemos realmente qué está pasando. Es decir, poco probable o nada que el hielo no se funda. Imposible, ¿verdad? Y la otra posibilidad es que todo el hielo, al momento de agregarse y que se agite, se disuelva. Es decir, se funda, perdón. Ok, entonces eso es lo que no sabemos, ¿verdad? Realmente. Entonces, estos problemas por eso no son inmediatos, ¿verdad? Es decir, no son formuleros en el sentido de que hay que determinar, ¿verdad? Concluir qué fue lo que pasó o qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, vean, si yo supongo que la temperatura de equilibrio es distinta de 0, ¿verdad? Y que el hielo no se funde, es decir, que no hay un cambio de fase, cuando yo hago el balance, cuando yo uso la ecuación, ¿verdad? Cuando hago esto, Q del agua más Q del hielo, y lo igualo a 0, ¿verdad? Suponiendo que no hay cambio de fase. Despejo la temperatura de equilibrio y llego a esto. Llego a que la temperatura de equilibrio me da casi 17 grados Celsius. Por supuesto, eso es un error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos tomando en cuenta el cambio de fase. Entonces, más bien aquí, digamos, el análisis correcto es suponer que esa temperatura de equilibrio es 0 y calcular la masa de hielo que se fundió. Y esa masa de hielo tiene que estar dentro del intervalo que conocemos. O sea, solamente tenemos 2 cubos de hielo, ¿verdad? Y cada uno de ellos tiene 50 gramos. Entonces, la otra posibilidad es suponer que en el cambio de fase, en el punto de fusión, la temperatura de equilibrio es 0 y calcular esa masa. ¿Ok? Entonces, si yo ahora veo el otro caso, ¿verdad? Es decir, si yo ahora asumo que la temperatura de equilibrio es 0, ¿verdad? Entonces, la masa del hielo fundido tiene que estar entre 0 y 100. Porque se echaron 2 cubitos de 50 cada uno, ¿verdad? Ok, entonces yo lo que hago ahí es que para el Q del agua pongo M del agua, C del agua, temperatura de equilibrio, que la supongo 0, menos la temperatura del agua inicial, que son los 25 grados Celsius, ¿verdad? Ese es el calor cedido por el agua, por eso le estoy poniendo de una vez el menos. Y en el caso del hielo, pues voy a tener un calor debido a un cambio de temperatura, masa del hielo por C del hielo, por la temperatura de equilibrio a la que se alcanza, que es 0, por la temperatura inicial del hielo, más la masa del hielo fundida, por el L de fusión. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago ese cálculo, ¿verdad? Sustituyo los valores correspondientes, qué sé yo, aquí necesito el calor específico del agua, el calor específico del hielo, tengo la masa de hielo, ¿verdad? Tengo la masa del agua. Cuando yo hago esto, ¿verdad? Cuando aplico la ecuación de calorimetría, nuevamente, pero tomando en cuenta el cambio de fase, vean lo que obtengo. Obtengo que la masa de hielo fundida me da 5.3 por 10 a la menos 2 kilogramos, ¿verdad? Si yo eso lo paso a gramos, y un kilogramo son 1000 gramos, pues vean lo que me da. Me da efectivamente 53 gramos, menor que 100, lo cual dice que estamos bien. Por lo tanto, ¿qué concluyen aquí? Bueno, la temperatura final de equilibrio efectivamente es 0 grados. Y cuando se alcanza esa temperatura, lo que permanece en la mezcla es agua y hielo.
¿Ok? Entonces, ese sistema, agua más hielo, ¿verdad? Alcanza esa temperatura de equilibrio a 0 grados Celsius. Entonces, claro, ahora el problema, la prueba para ver si lo estamos haciendo bien, es ahora no eche los 2 cubos de hielo, eche uno. A ver qué pasa, ¿verdad? Vean que va a haber menos masa de hielo en el sistema. Entonces, ¿qué esperaría que pase? ¿Qué creen ustedes que pasaría con la temperatura de equilibrio? ¿Bajaría, aumentaría, se mantiene igual? ¿Qué piensan ustedes? Hay menos hielo. ¿Qué creen ustedes que pase ahora? El agua siempre es el agente, el componente, perdón, que transfiere calor al hielo, ¿verdad? ¿Qué creen que pasaría? ¿Qué esperaría? ¿Qué le dice la intuición a uno? Ya que sería mayor. Tiene que ser mayor, obviamente. Entre menos masa de hielo, la temperatura de equilibrio tiene que aumentar, ¿verdad? Entonces, cuando yo vuelvo y uso la ecuación calorimétrica, nuevamente, con 50 gramos, ¿verdad? Y obviamente suponiendo el cambio de fase, ¿verdad? O sea, porque aquí el error es suponer que no hay un cambio de fase. Si yo ahora lo planteo así, vamos a ver, menos masa del agua por el C del agua por la T de equilibrio, ¿verdad? Ya ahora no le pongo 0, sino que lo dejo como la incógnita. Masa del hielo, ¿verdad? Por el C del hielo, por la temperatura, déjenme ver, si lo estoy haciendo bien, si esta es la del agua, ¿verdad? Este es el Q del agua. ¿Y qué pasaría con el Q del hielo? El Q del hielo es masa del hielo, C del hielo. Y aquí pongo el 0, ¿verdad? Porque hay que llevarla de menos 15 a 0. Aquí sería la temperatura inicial del hielo. Más lo que me queda. Me queda ahora el hielo por el C del agua, porque yo sé que es una mezcla de agua con hielo, ¿verdad? Por la temperatura de equilibrio, menos 0, más la masa del hielo por el L de fusión. Saben que yo ahora estoy agregando este término, ¿verdad? Porque yo sé que, es decir, parte del hielo se va a fundir, ¿ok? O todo, dependiendo de la cantidad, ¿verdad? Entonces, cuando yo igualo estas dos cosas, otra vez, ¿verdad? Poniendo los valores y usando en masa del hielo, usando el valor de 0.05 kilogramos, porque ahora es un cubo de hielo, despejando esta temperatura de equilibrio, ahora me da 2.5 grados Celsius, que era lo que esperaríamos, ¿verdad? Tiene que estar arriba de 0. Entonces vean que aquí nosotros podemos, con este problema, comenzar a concluir. Si tenemos si la temperatura de equilibrio es 0, ¿verdad? El resultado final es una mezcla en donde hay agua y hielo. O sea, no todo el hielo se fundió. Y más bien lo que hay que calcular es la cantidad de hielo que se funde o la cantidad de hielo que queda, ¿verdad? Ese es un punto, o sea, digamos una posibilidad. La otra posibilidad es que todo el hielo se funda, ¿verdad? Entonces, si todo el hielo se funde, que es el caso cuando le echamos un cubito de hielo, ¿qué va a pasar? Que la temperatura ya tiene que estar arriba de 0. Profe, Dígame. no, es que, no sé, como que me extraña que la temperatura de equilibrio sea 25 grados y ¿Que si sea el agua cuánto? ya está en 25 ¿Cuánto? grados. Sí. No, son 2.5. Ah, Sí, 2.5 son. Sí, entonces el otro caso les decía es que la temperatura esté por encima de 0 y que todo el hielo se haya fundido. Entonces son dos casos. Si quedan aparte sin fundir, la temperatura de equilibrio es 0. Si se funde todo, la temperatura de equilibrio tiene que estar por encima de 0. ¿Ok?
Bueno, está bien. Bueno, jóvenes, entonces quedaríamos aquí. Ya está el material, ¿verdad? De esta tercera prueba. Y el jueves, pues lo que haríamos es hacer más práctica, ¿verdad? De lo que ya hemos visto de estos dos capítulos. Y el examen estaría para este jueves que viene en 8. Bueno, si no tienen ninguna duda, entonces quedaríamos aquí. Nos vemos el próximo jueves. Está bien, entonces. Bueno, jóvenes, entonces nos veríamos el jueves. Hasta luego, entonces. Gracias.